Estamos muy contentas de teneros aquí porque lo que vais a vivir estos días no es una charla más ni una teoría más. Es una experiencia que puede cambiar la forma en la que entendéis vuestra mente y vuestra vida. Y durante estos 3 días vamos a conocer en profundidad qué es la hipnosis y a desmontar muchos mitos que existen alrededor de ella por desconocimiento o por lo que vemos en la televisión y el espectáculo. Vamos a aprender cómo funciona nuestra mente consciente e inconsciente y por qué tantas veces sentimos que algo nos bloquea, aunque somos conscientes y queremos avanzar, pero no podemos. Vamos a vivir experiencias prácticas de hipnosis para que no os quedéis solo con la teoría, sino que lo sintáis y comprobéis en vosotros mismos cómo se siente. Y lo más importante es que vais a descubrir cómo la hipnosis puede ser una herramienta muy poderosa para gestionar la ansiedad, para liberar miedos, sanar heridas emocionales y generar cambios reales en vuestra vida. Y ahora queremos presentarnos un poco para la gente que no nos conozca, para que sepáis quiénes os van a acompañar en este viaje. Yo soy Astrid Salvat, soy la directora de la escuela, hipnoterapeuta. Llevo años acompañando a personas en procesos de transformación personal, ayudándoles a soltar la ansiedad, a sanar heridas de la infancia y a reconectar con su calma interior. Mi enfoque une la hipnosis con la programación neurolingüística y el trabajo emocional profundo. Para mí, la hipnosis no es magia, aunque muchas veces lo parezca. Es una herramienta que nos permite acceder al inconsciente y abrir caminos de sanación que, de otra forma, sería mucho más largo y un proceso mucho más difícil y complejo. Y conmigo está Lara Guerrero, que es especialista en hipnosis y en crecimiento personal. Lara ha dedicado su trayectoria al estudio y la práctica de la hipnosis como herramienta de cambio y combina un gran conocimiento técnico con una sensibilidad humana muy especial. Ella acompaña a las personas a despertar su confianza, a liberar bloqueos y a descubrir qué tienen dentro, lo que necesitan para vivir una vida más plena y consciente. Y con nosotras está Maribé, que Maribé está para acompañaros en cualquier duda que tengáis sobre todo lo que estamos haciendo. Ella es la que se pondrá en contacto con vosotros durante el proceso. Y durante estos 3 días vamos a estar con vosotros no solo como mentoras, sino como guías y compañeras en este camino. Queremos que lo viváis, que lo experimentéis y que sobre todo que salgáis de aquí conociendo herramientas reales para transformar vuestra vida. Así que, de corazón, gracias por confiar en nosotras, por estar aquí y por daros este regalo. Así que empezamos con una pregunta que me hacen mucho, que es, ¿todo el mundo se puede hipnotizar? Pues lo vamos a comprobar con una prueba de sugestión que va a hacer Lara ahora mismo. Y lo vais a comprobar por vosotros mismos. Así que Lara, cuando quieras. Bueno, seguro que esta pregunta os la habéis hecho más de una vez, ¿verdad? Sobre todo al ver una hipnosis en espectáculo, donde quizá tanto recalcamos nosotras, ¿no? Que la hipnosis no es ese espectáculo de 1, 2, 3, duérmete y ya caíste. Todas las personas somos sugestionables, todas lo somos, pero cada uno en una medida diferente y también va a depender mucho de la apertura que tengamos en ese momento. Así que si me acompañáis a hacer este ejercicio lo podréis ver por vosotros mismos. Es un ejercicio muy sencillo donde únicamente vais a utilizar vuestras manos. Las vais a colocar en esta forma, da igual que las tengáis sostenidas en las piernas, sobre una mesa o, como yo las tengo ahora mismo, con los codos apoyados. Podéis tener los ojos abiertos o cerrados, no importa. Y simplemente vais a comenzar a centrar vuestra atención en las manos.
comenzando a imaginar que vuestras manos son dos grandes imanes. Son dos imanes que cada vez se atraen más, cada vez más y más. Es tan fuerte la fuerza con la que se atraen que cada vez que intentas separarlas se atraen más, casi que quieren juntarse, y tú haces más fuerza para separarlas, pero las manos se siguen atrayendo como dos grandes imanes, cada vez más fuerte, una atracción más potente, y las manos se atraen hasta que llegan prácticamente a juntarse. Aunque tú intentas separarlas, las manos se atraen cada vez más y más, como dos grandes imanes. Tu cuerpo es un gran imán, se atrae hasta que llegan a juntarse, y en ese momento se pueden soltar. Nuria se ríe diciendo, no lo puedo creer, yo quería separarlas. ¿Cómo ha sucedido esto? Bueno, para ver cómo sucede esto, que a veces parece lo que decía Astrid, ¿no? Parece magia. Sin embargo, no lo es. Todo responde a ese inconsciente que va manejando, por llamarlo de alguna forma, nuestro día a día. Pero para conocerle un poquito más, nos lo cuenta Astrid. Muy bien, voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar hoy del consciente y del inconsciente. ¿Vale? ¿Por qué no basta solo con saberlo para poder cambiarlo? ¿Cuántas veces somos conscientes de lo que nos ocurre? Que tenemos ansiedad, que tenemos depresión, que deberíamos hacer esto, que deberíamos hacer lo otro. La teoría no la sabemos porque hemos mirado 1000 vídeos, hemos ido a muchísimos sitios y la teoría no la sabemos, pero, pero a veces no basta solo con saberlo, sino que hay que poder cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos, como he dicho, que deberíamos hacer para estar mejor. Dejar de preocuparnos tanto, soltar el pasado, comer mejor, dormir más, dejar esa relación que nos hace daño. Sin embargo, aunque lo sabemos, no lo hacemos. ¿Por qué? La respuesta está en la división natural de la mente humana, que es el consciente y el inconsciente, y entender cómo actúan cada uno es el primer paso para aprender a transformar nuestra vida desde la raíz. ¿Qué es el consciente? Que es el más conocido, ¿no? Es el capitán que cree llevar el timón. Representa alrededor solo del 5% de nuestra mente. Es la parte lógica, racional y analítica. Es la que se encarga de tomar decisiones, la de resolver problemas inmediatos, la que analiza, planifica y evalúa, la que nos permite decir, sé que fumar me hace daño, sé que necesito controlar mi ansiedad, sé que debería dejar de sentirme culpable. El consciente es como el piloto de un barco que da órdenes y traza la ruta. Pero ¿qué pasa? Que si las corrientes del mar, que es el inconsciente, van en otra dirección, el barco no obedece. Por eso es tan importante trabajar el inconsciente. Porque aunque tú sepas lo que te ocurre, solo es el 5% de tu mente. Entonces estás peleando David contra Goliat. Y es prácticamente imposible si no lo trabajas a otro nivel mucho más profundo. ¿Y cuál es ese nivel más profundo? Pues el inconsciente, que es el verdadero motor de nuestra vida. Ocupa alrededor del 95% de nuestra mente. Es la parte que guarda todas las memorias, las creencias, los hábitos, las emociones y los aprendizajes automáticos. Controla funciones automáticas como respirar, digerir, dormir, pero también patrones emocionales de cómo reacciono cuando alguien me critica. Si hay una herida de rechazo en mí que yo no soy consciente, me siento atacado y cómo respondo de manera automática, ¿vale? Esa respuesta automática sin control forma parte del inconsciente. Cuando me siento solo, cuando tengo miedo sin razón, eso son memorias que están ancladas en el inconsciente
y nos hacen actuar y pensar de determinada manera. Todo lo que viene de manera involuntaria, pensamientos, acciones que no puedes controlar, vienen del inconsciente. Todos esos pensamientos, ese diálogo interno continuo, es el inconsciente. ¿Cuándo se forma? Se forma principalmente en la infancia y ahí se almacenan heridas, carencias, aprendizajes que hoy siguen actuando como programas instalados en nuestra mente. Por ejemplo, una persona que de niña sintió abandono puede que de adulta tenga un miedo irracional a quedarse sola. Aunque es consciente de eso, sabe que no está en peligro, el inconsciente activa la ansiedad como si lo estuviera. Y entonces crea una dependencia emocional por una herida de abandono. Hay una dependencia emocional, hay un sentimiento de soledad y a veces pesa más eso que la racionalidad de decir, esta persona no es buena para mí y me alejo. No podemos a nivel racional. ¿De acuerdo? La gran paradoja, que es lo que he dicho al principio, ¿por qué no basta solo con saberlo? Pues el consciente sabe lo que quiere cambiar, pero el inconsciente protege lo aprendido. El inconsciente funciona con automatismos y lealtades antiguas y muchas veces que no sabemos. Busca siempre la seguridad, aunque sea hábitos dañinos, pero es lo que conoce. Por lo tanto, es donde se siente seguro. Hay gente que no sabe vivir sin ansiedad. Mucha gente de la que estoy trabajando, que lleva años, estamos hablando de 20 o 30 años, que la ansiedad o el miedo es su forma de vida. Entonces tenemos que reprogramar esa forma de vida, porque aunque sabe que es dañina, aunque sabe que le hace daño, no puede controlarlo, porque hay una parte de su mente inconsciente. Vuelvo a hablar de inconsciente, porque si fuéramos conscientes no lo haríamos, pero una parte inconsciente de su mente no suelta eso, porque es su zona de confort y su zona conocida. ¿De acuerdo? Nuestra mente está diseñada para la protección y la supervivencia, no para la felicidad. Tenemos que enseñarla a ser feliz y que la calma también forma parte de la vida. Entonces, para el inconsciente lo conocido es más seguro que lo nuevo, incluso si lo nuevo está mejor. Un ejemplo, para que se entienda mejor, ¿de acuerdo? Conscientemente digo, no quiero discutir más con mi pareja, pero inconscientemente, cuando yo me siento herida, mi respuesta automática es defenderme con gritos. Aunque sé que eso me hace daño, mi inconsciente repite el patrón porque es lo que aprendí en casa cuando yo era niño. Era la manera de sobrevivir, es lo que aprendí, que se reacciona así. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúa la hipnosis en el inconsciente? Que para eso estamos aquí y eso es lo importante, ¿vale? El consciente sabe lo que quieres cambiar, pero no manda. Quien dirige tu vida realmente es el inconsciente, que funciona con memorias, con emociones y hábitos automatizados. En hipnosis, el consciente se relaja. La hipnosis consiste en una relajación profunda y una focalización de tu mente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer con hipnosis es conseguir esa relajación. ¿Para qué? Para que tu mente consciente se adormezca y entonces pueda trabajar el inconsciente, pueda equilibrarse. La hipnosis es la técnica que trabaja tanto a nivel consciente como inconsciente y entonces abrimos la puerta al inconsciente y el inconsciente escucha. El inconsciente no entiende de lógica, entiende de imágenes, de emociones, de simbología. Por eso la hipnosis utiliza muchas veces visualizaciones y metáforas que transforman la raíz del problema. Lo que hace la hipnosis es resignificar recuerdos, liberar emociones bloqueadas y crear nuevas asociaciones automáticas. ¿Cuál es el resultado entonces? Pues lo que antes era un esfuerzo consciente, era una lucha continua. Esto pasa mucho también. Es que mi terapeuta, es que mi psicólogo me ha dicho que tengo que hacer esto y entonces yo lo hago de manera obligada porque mi psicólogo o mi terapeuta me ha dicho que lo tengo que hacer. ¿Vale? Pero no me nace a mí hacerlo. Entonces no funciona como debería.
Lo que hacemos con hipnosis es reprogramar eso para que salga de ti y tú lo quieras hacer. ¿Qué es lo que te está privando de salir? ¿Qué es lo que te está privando de ser tú misma? ¿Qué es ese miedo? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Vale? Para poder liberarnos de esas creencias, de esos condicionamientos y poder realmente hacer las cosas desde el sentir, desde que yo quiero hacerlo y nace de mí hacerlo. Muchas veces me dicen, es que no me he tenido que forzar en nada, es que ha sido de manera automática. Exacto, es que eso es el inconsciente, es que funciona de manera automática. Entonces tú en otro momento de tu vida, en la misma situación, hubieras reaccionado de una manera y ahora, al haberlo trabajado y haber reprogramado todo eso, tu respuesta es distinta. ¿Por qué? Porque hemos trabajado esa parte de tu mente donde estaba anclado todo eso. Así que la hipnosis no es borrar tu historia, lo que ocurrió. No vamos a ir al pasado para poder borrarlo, sino cambia la forma en que tu inconsciente la vive. Porque no es lo mismo vivirlo cuando tenías 4 años que tomar conciencia ahora. No lo vas a vivir igual. Así que lo que hacemos con hipnosis es liberar la emoción retenida para poder gestionarla y reprogramarla desde un lugar con más calma, más tranquilidad y más madurez. Así que desde ahí todo tu presente se transforma, porque tu forma de sentir, tu forma de ver la vida es totalmente diferente. Hasta aquí vamos a profundizar más, pero hasta aquí el consciente y el inconsciente. Si tenéis alguna duda, dejarla en el chat. Si os ha surgido alguna duda, dejarla en el chat, que al final vamos a resolver todas las dudas. ¿De acuerdo? Y ahora Lara os va a acompañar con curiosidades sobre la mente. La dejo de compartir. Y comienzo a compartir yo. A ver. Ay. Hoy la tecnología y yo estamos regañados. Bueno, vamos a ver curiosidades de la mente. Pero antes de ver estas curiosidades, como no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas, pues vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo también. Así que para esto, antes de comenzar y ver la primera de las curiosidades, vamos a hacer un ejercicio también muy sencillo, pero no sé si tenéis un boli, a ver que no se me ve por ahí. Si tenéis un boli, el que no tenga boli con un dedo le puede servir, pero si lo tenéis, pues mejor. Voy a ponerme esto en grande porque si no, no os veo. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vais a sostener el bolígrafo con una mano, ¿vale? A una distancia, pues a lo que os llegue el brazo. Con la otra mano vais a tomar el bolígrafo. Es muy sencillo, ¿verdad? La mano va al bolígrafo y lo sostiene. Ahora, ¿qué vais a hacer? Vais a cerrar los ojos y con los ojos cerrados vais a mover un poquito el bolígrafo, a la derecha o a la izquierda. Y vais a volver a coger el bolígrafo. La mano, ¿qué ocurre? Que se va al mismo sitio donde estaba esa programación de los ojos abiertos. En cuanto yo lo muevo, le cuesta, ¿verdad? Pero si esto lo repetís en la misma posición una vez y otra vez, probablemente a la tercera o la cuarta vez la mano va a ir ya al momento del desplazamiento.
Si lo volviéramos a poner en su posición inicial, con los ojos cerrados igualmente, la mano se va a dirigir a donde estaba en ese desplazamiento, no a la posición inicial. ¿Lo habéis podido comprobar? Bueno, por ahí veo a alguien que sí, que se ríe, diciendo, no lo puedo creer de nuevo, y eso me encanta. Bueno, a esto se le llama neuroplasticidad. Y seguro que este término lo habéis escuchado mucho el hablar de cómo trabajar la neuroplasticidad, pero ahora lo acabáis de vivir. Lo vivimos constantemente en la vida cotidiana. Sin embargo, ante algo que no conozco en profundidad, me pasa inadvertido. Así que vamos a hablar de esta neuroplasticidad un poquito y como curiosidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas. Como hemos visto, ante cosas sencillas, es muy adaptable. A la tercera vez que yo voy a esa posición, ya mi cerebro responde. Son cambios adaptativos y organizacionales en percepción y cognición. Es decir, cómo mi cerebro va organizando toda la información. Todas estas flechitas que veis por aquí sería como llega una información y automáticamente esas flechas se reorganizan. No, ya me harto estoy. No aguanto tampoco. Vale. Lo hace en respuesta de una nueva información, como ha sido el caso, ¿no?, del bolígrafo, donde tenía una posición, la posición cambia y ya es nueva. Ante una estimulación sensorial, en el desarrollo y en una disfunción o un daño. Y con esto también es muy interesante saber que la neuroplasticidad, además de, bueno, no está puesto aquí, pero como curiosidad también os lo digo, forma parte de ese proceso oxidativo que de forma natural todas las células tienen. Y como prevención y más, ¿no?, en los tiempos que corremos donde lo natural escasea bastante, es una forma de darle esa naturalidad a nuestro cerebro. Es importante tener este tipo de adaptación. Os he puesto aquí 4 formas en las que el cerebro se puede reorganizar. Una es a través de la neurogénesis, que son el nacimiento de nuevas neuronas. Pero, ¿qué sucede aquí? Y como particularidad, hasta ahora solamente se pensaba, creo que hasta el 2017, si mal no recuerdo, todos los estudios que se habían hecho referían que estas células, células neuronales, obviamente neuronas, nuevas solamente se podían crear a través del olfato. Sin embargo, en estudios que se han hecho recientes, pero que aún no están muy contrastados, estudiar algo nuevo como un idioma o aprender a tocar un instrumento o un curso que ofrece novedades, que sea algo novedoso, ya hemos dicho que con la novedad se activa, también va a favorecer la nueva producción de neuronas. Porque es importante, cuando nosotros dejamos de trabajar esta neuroplasticidad, imaginaros que una mano no la movierais por tiempo. No sé si habéis tenido alguna vez una escayola, pero cuando te quitan la escayola, has perdido el músculo y la mano se va sola. ¿Cuál es el problema? Que te dicen, ten cuidado, porque puedes volverte a romper la mano con más facilidad. No hay una fortaleza. Bueno, la neuroplasticidad también sirve para eso, para fortalecer. Después de un ictus, por ejemplo, va a haber neuronas que se ramifiquen para colaborar, por así decir, o cooperar con otras neuronas para tratar de que la función que no están haciendo esas se pueda hacer mediante otras. La sinaptogénesis, que sería otra forma de neuroplasticidad, se trata de la creación de nuevas sinapsis. ¿Qué significa? Como que las neuronas hablan entre ellas. Si tengo una zona donde tengo, imaginaros, un corrillo, donde solamente hablan con este corrillo. A través de estas conexiones es como que amplifican sus vínculos.
por así decir, ¿no? Sus relaciones con otras neuronas. ¿Esto cómo se puede dar? Pues, por ejemplo, practicando habilidades. Cualquier hobby nos puede servir, ya sea pintar, bailar, decorar, ¿vale? Algo que implique la creatividad. Por eso con hipnosis la parte creativa se tiene muy en cuenta, porque a través del símbolo y la creación de imágenes, es decir, lo que llamamos imaginación, estamos practicando la neuroplasticidad. Y por otra parte estaría la regeneración accional. ¿Qué esto qué significa? Imaginaros, me corto una parte de la mano, pierde la sensibilidad, pero con rehabilitación vuelve a recuperar la sensibilidad. A veces no, no al 100%, pero sí hay parte de recuperación. Esto en el cerebro ocurre lo mismo. Y a veces no somos conscientes hasta que no nos ocurre algo y entonces entendemos, ¿no?, de qué va esa rehabilitación neuronal. Bueno, un estudio que se hizo de rendimiento en dos grupos, en jóvenes y en ancianos. ¿Y qué se descubrió en este? Fue un experimento que se hizo, que sirvió como estudio, obviamente. Se descubrió que al procesar la nueva información, los ancianos con un mayor rendimiento utilizan las mismas regiones del cerebro que los jóvenes. Pero además también hacen uso de otras regiones que ni los jóvenes ni el resto de ancianos podían utilizar. Es decir, cuanto más ejercito mi cerebro, más conexiones y más capacidad voy a tener de afrontar lo cotidiano o un nuevo aprendizaje. Así que con este estudio lo que se demostró es que el cerebro llega a esta solución funcional a través de la activación de vías nerviosas y que se activan a menudo en ambos hemisferios. Y recalco en ambos hemisferios porque con la hipnosis lo que hacemos es eso, crear puentes entre los dos hemisferios. Con esto habréis oído todos la palabra trauma. A mí me gusta llamarlas traumitas, para quitarles un poco de peso. ¿Pero qué es un traumita? Donde una parte que viví de chiquito se me quedó aquí y entonces ahora de mayor yo la interpreto de una manera. O quizá veo pues esa separación. Con hipnosis lo que hacemos es reconciliar esas dos partes, crear una nueva narrativa para que puedan habitar dentro de mí porque también es una experiencia mía. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de resignificar, de reprogramar, no estamos hablando más que de reconciliar esas partes que están desconectadas. Algo que también es curioso es que de niños el cerebro va podando lo que no usamos. De hecho, cada X tiempo se llama así, poda. Precisamente por esto, porque lo que no estamos utilizando se elimina. Por ejemplo, pues de pequeño se me daba genial tocar la guitarra, pero pasaron 40 años y ya no tengo la misma habilidad. ¿La puedo recuperar? Por supuesto. Pero esas conexiones que había cuando tú lo estabas haciendo se perdieron. Con esto en la vida cotidiana también nos ocurre, donde si yo no utilizo partes, pues por ejemplo, quiero una respuesta rápida, quiero algo que sea inmediato, quiero una solución para allá y no ejercito mi mente con posibilidades y con opciones, esa parte de pensamiento se va a eliminar. Lo llamo de pensamiento para entendernos. ¿Vale? Pero va a ser como ese circuito donde, bueno, ya no nos sirve pensar, pues vamos a eliminarlo. La buena noticia es que podemos volver a sembrar. Con cada aprendizaje, con cada hábito nuevo, con cada experiencia que vivimos y podemos sembrar, sembrar quiere decir aprender de esa experiencia, se van a crear nuevas ramas. Por lo tanto, pues bueno, aprendamos a cuidar, a regar, ese jardín interno, ¿no?, que se convierta en algo bonito. Y antes de pasar a esta parte, también pues vamos a hacer otro ejercicio. También muy sencillo. Hoy no estamos para complicarnos, que bastante ya nos complican la asistencia afuera. Solamente quiero que llevéis vuestras manos al pecho, que cerréis los ojos y vais a ir llevando la respiración a las manos.
a vuestro ritmo. Sentir como al inhalar se eleva el pecho, al exhalar desciende y cómo esa sensación va pasando en las manos, se va trasladando también al resto del cuerpo, acompañándolo con una sensación de calma, de tranquilidad, de calidez, con cada respiración como si un abrazo os envolviera. Sentir cada latido. Y con una respiración profunda vais volviendo, abriendo vuestros ojos. ¿Ha cambiado algo? Voy a preguntar a Nuria y a Silvia porque son las que más veo. ¿Ha cambiado algo? ¿Me podéis levantar un dedo o hacer así? ¿Sí? Bueno, pues esto también tiene nombre. Bueno, yo como siempre me voy adelantando, pero bueno, esto no es una sugestión, es ciencia y esto es lo que se llama coherencia cardíaca. El cerebro es capaz de sincronizarse con el corazón. Uno de los motivos, voy a hacer referencia a los tres cerebros para que lo podamos ir contextualizando y que vayamos viendo también estas curiosidades donde, bueno, en el cerebro tenemos 86.000 millones de neuronas aproximadamente. En el corazón tenemos unas 40.000, pero en el intestino tenemos 100.000 millones. Es decir, que intestino, cerebro y corazón van a formar un eje donde, ¿por qué cuando yo tengo mucha ansiedad se me coge el estómago, me dan ganas de comer mucho o por el contrario, no me dan ganas de comer nada, se me acelera el pulso, siento el corazón como que me fuera a salir por la boca? Todo esto también responde a esa coherencia. En cada uno de los centros tiene unas funciones distintas. Mientras que el cerebro va a ser como ese mando de control, el corazón tiene también una conexión no solamente neurológica, sino bioquímica. De hecho, un corazón, si lo sacas del cuerpo, puede seguir latiendo y puede seguir mandando esas ondas de sonido fuera del cuerpo. Pero también va a haber una conexión biofísica, que justamente es esto que acabo de nombrar. Y en el intestino se va a producir el 90% de la serotonina y el 50% de la dopamina. Probablemente también hayáis escuchado mucho hablar de esto, de la serotonina, de la dopamina. Bueno, esto es algo que a mí me encanta ver cómo se genera todo esto, porque es ir como de lo más a lo menos y ver cómo al final somos un puzzle completo, no nos podemos ir midiendo por piezas. Y algo muy interesante de aquí es que esto lo ha descubierto la ciencia hace muy poquito. Yo suelo decir como dos telediarios, ¿no? Como para ponernos así en referencia del tiempo. Sin embargo, en la cultura celta ya se hablaba de las tres llamas. Estas tres llamas que hablaba la cultura celta es concretamente esto que hoy la ciencia pues lo avala de esta forma. Bueno, estas ondas cerebrales, los latidos cardíacos y el ritmo respiratorio se van a sincronizar. El corazón envía más señales al cerebro o al revés, y cuando el corazón late de una forma armoniosa, la amígdala, como centro, vamos a poner del miedo porque es lo más habitual, ¿no? Que nos suele llegar, entra en calma y esto hace que la corteza prefrontal, esta parte que tenemos aquí, donde está la toma de decisiones, donde está la atención, también la función ejecutiva se va a activar mucho mejor. Quiere decir, esto que nos dicen, cuenta hasta 10, respira hasta 3 y entonces responde. Lo que te están diciendo es, sujeta a tu amígdala para que la zona prefrontal pueda actuar
y responda de una forma más adecuada antes de que agarres de la garganta a nadie. Traducido más o menos sería así. Así que cuando una persona respira conscientemente, las áreas cerebrales relacionadas con la atención se iluminan más. Es un estudio muy bonito que bueno, está... No sé si lo tenemos en la web, yo lo puse en alguna ocasión. Creo que está por ahí. Y por último, en esta parte, hay una... Os voy llevando como en el tiempo para que veáis que, bueno, la ciencia avala lo que ya se conocía de antes. Y a veces esto es algo que también nos trastorna mucho la cabeza, a mí la primera, que es como, bueno, ¿y esto por qué me lo tengo que creer yo? O sea, ¿dónde hay un fundamento? Que alguien me lo demuestre, que me ponga en la mano que esto es real. Em, He hecho mención a esto, ¿no? Que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es algo que se añadió después. En el templo, la primera frase que ponía, que es esta, alrededor del 510 antes de Cristo, es conócete a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde épocas muy antiguas, yo diría que desde que el hombre es hombre, ya había una, ¿cómo decir? Querer conocer qué habita en nosotros. Esa intención, ¿no? De por qué las cosas son como son, qué sentido tiene. Y aquí os he ido poniendo también pues, para que vayamos viendo, ¿no? Que es algo muy curioso, cómo en la naturaleza y en la vida cotidiana, he puesto estas imágenes porque son las que he encontrado, pero que en la vida cotidiana podemos encontrar partes que están habitando también en nosotros. Así tenemos la analogía de los pulmones, ¿no? Que los podemos ver. ¿Quién no ha escuchado el pulmón del Amazonas? Pues esas ramificaciones también las tenemos dentro. Y con esto de los fractales hay un dato científico también muy curioso, donde se hizo un estudio entre neurólogos, astrólogos no, astrofísicos y físicos, y alguno más participó, biólogos también, donde descubrieron que el universo observable, que tiene unos 100.000 millones de galaxias, en el cerebro humano hay unos 100.000 millones de neuronas. Es decir, está en la misma magnitud, o sea, son diferentes magnitudes, pero son los mismos datos. Este estudio concretamente, que es desde del 2011, se comparó esa distribución de las galaxias en el universo con la red neuronal humana. Y a pesar de la diferencia de la escala, los patrones matemáticos eran muy similares. Tan similares que encontraron que un 30% de la materia y de la energía está en movimiento, que serían como las neuronas, las galaxias, y el 70% es invisible, que sería como la glía. No sé si habéis escuchado este término, pero es como un tejido de sostén que hay en el cerebro en relación a la materia oscura en el universo. Así que, bueno, con esto que veíamos, ¿no? De conocerás al universo y a los dioses, pues también como que nos podemos hacer una idea de que nuestro cerebro sería, si yo miro como esas galaxias que aparentemente son infinitas, ¿cuánta infinidad puedo tener en mi cerebro que aún no conozca? Y todo esto lo vamos a ir descubriendo. Y aquí os dejo una pregunta a modo reflexión para mañana, por si le queréis dar aquí una vuelta a la neuroplasticidad. ¿Y si pensar fuera en el fondo es la forma que tiene el universo de mirarse a sí mismo? Y bueno, la hipnosis no es dormir, es despertar a ese universo interior, donde cada recuerdo puede transformarse en semilla de futuro. Y con esto, aquí, bueno, lo dejo un poco ahí, si hay alguna pregunta, alguien que quiera ¿Tenéis compartir su alguna, experiencia. ¿tenéis alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queráis compartir? Bueno, voy por aquí con el ejercicio de respiración, ¿no? Que José Miguel
Había dicho más relajación, Alicia me he relajado, Nuria dice yo me teletransporto directamente, ¿verdad, Nuria? ¿Para qué nos vamos a andar por aquí de estar por casa? Vámonos a alguna galaxia lejana. ¿No Bueno, tenéis ninguna pregunta? ¿cómo habéis vivido este primer día? Estas experiencias. Si queréis abrir micro, ¿eh? Dice José Miguel, ¿conviene hacer ese ejercicio de respiración todos los días? Sí. Incluso hay estudios que demuestran si solo estás 3 minutos al día focalizándote solo en la respiración y este ejercicio, 3 minutitos al día, ya encontrarás mejoras. Yo lo hago todos los días, yo hago ¿Ves? meditación consciente y, bueno, meditaciones guiadas, bueno, he hecho hago yoga desde hace veintitantos años, entonces ya tengo un bagaje por aquí y conozco los beneficios y los he vivido y la verdad que eh, mi camino por la ansiedad, aparte de otras enfermedades, ¿no? Pero sin duda, lo que más me ha ayudado, sin duda, ha sido la respiración y mis meditaciones, sin duda. Pues mira, Nuria, así como un dato curioso, porque a veces la hipnosis se ve como solamente la podemos aplicar en terapia. Y sí que es cierto que es una hipnosis clínica, pero la hipnosis se puede llevar a cualquier ámbito de la vida. Hacer, o sea, mezclar el yoga con hipnosis, te puedo asegurar que una persona que no pasa de aquí su mano, en ese estado hipnótico, es como, no me lo creo, yo no tenía esta flexibilidad. Entonces, se puede combinar también muy bien, es decir, no la podemos llevar a cualquier terreno. Algo Ujú. también muy curioso, no sé si tenéis niños, si alguno trabajáis con niños, pero en este aspecto, por ejemplo, para enseñar, los niños admiten muy bien la hipnosis. Y no es lo mismo hacer un ejercicio, imaginaros, ¿no? De matemáticas, que se los suelen dar, por lo general, bastante regulinchi. Decir, venga, vamos a ponernos a hacer esta suma. Y el niño le empieza a picar aquí, se rasca por allí, quiere agua, quiere ir a hacer pis, se quiere escapar de allí. Si tú le dices, bueno, a partir de ahora solo vamos a observar los números. Coge lo vais haciendo obviamente con un tono, ¿no? Vas a coger el lápiz, vas a mirar los números y con calma te vas acercando a ellos. Los niños, os puedo asegurar que es como que les está guiando y de repente les gusta hacerlo, pero porque encuentran ahí también una calma. Y esto, por ejemplo, es muy bonito y se puede aplicar a mi hijo, a mi sobrino, al vecinito que tengo de enfrente o a un niño que no para y no está quieto, en vez de decirle, niño, ¿quieres parar ya? Inducirle a un estado de calma. Y no es manipulación, es transformar su estado de nervio a un estado más calmado. Dice Alicia, en el primer ejercicio de atracción de manos no he sentido la atracción. Es que a veces hay gente que necesita profundizar más la relajación para sentir eso. Por eso cuando hacemos hipnosis, normalmente tardamos 15 minutos en relajar a esa persona. Ha sido una pequeña muestra, un pequeño ejercicio, ¿vale? Pero que al final, ¿todo el mundo se puede relajar? Sí. Habrá gente que le cuesta más que a otras, es normal, cada uno somos un mundo completamente diferente. Hay gente que, como Nuria, por ejemplo, pues si se dedica a esto, para ella le será mucho más fácil, pero esto yo siempre lo comparo con una maratón, ¿no? Yo me voy a la maratón de Boston, me lo invento, y son 10 kilómetros, no voy a hacer los 10 kilómetros a la primera. Entonces tengo que prepararme, tengo que entrenar para hacer la maratón de Boston. Pues lo mismo con la mente, ¿vale? La mente también se entrena, que estamos hablando de la neuroplasticidad que hemos hablado antes. La mente se entrena. Y si tú no estás habituada a la concentración, no estás habituada a la relajación, te va a costar más. ¿Significa que no lo puedas hacer? No, significa que te va a No. costar más y que tienes que entrenarte para poder hacerla. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿en qué consiste la meditación y el tiempo? Hay meditaciones de muchísimos tiempos y la meditación consiste en una relajación y una visualización.
hay muchísimas clases de meditaciones. Si queréis, en el canal de YouTube que tenemos, hay varias meditaciones. No hay un tiempo estipulado, es una relajación con una visualización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues mientras que hay preguntas o no hay preguntas, mañana nos vamos a... Yo me traslado en el tiempo, pasa un poco como a Nuria. Vamos a ir de tiempos en tiempos, así que mañana vamos a ir a otros tiempos. Os voy a pedir que tengáis, si pueden ser lápices de colores, bien, si no, boli y papel. Con eso nos apañamos, porque vamos a explorar, si hoy lo hemos vivenciado en nosotros, mañana vamos a explorar nuestras raíces. Qué guay. Vale, Y y acaba. sí, no, es que estaba pensando, y tú, Astrid, mañana... Eso. Y yo voy a hablar de las heridas de infancia, las tres principales, ¿vale? Luego hay más heridas de infancia que ya se profundizará más adelante, pero las tres heridas principales de infancia son las de abandono, rechazo y humillación, ¿vale? Hablaré de estas tres heridas de infancia, cómo se forman y cómo repercuten en la adultez. Cómo sostenemos muchas veces estas heridas y cómo podemos trabajarlas. ¿De acuerdo? Así que mañana trabajaremos las heridas de infancia, estas tres, abandono, rechazo y humillación, y Lara os va a llevar de regreso al futuro o al pasado, ya lo veremos. Y si mañana nos da tiempo, haremos una pequeñita visualización que tiene que ver, obviamente, con el tema, con las raíces. Y para el tercer día, me voy a adelantar un poquito, les voy a hacer solo un poquito de spoiler. Vamos a vivir una hipnosis completa, Qué guay. donde ahí espero que sí que os trasladéis a cualquier tiempo. ¿Y la hace Ari? Qué guay. Lara, Ari. ¿Quién ha preguntado? No veo. la hipnosis la va a hacer Lara, sí. Ah, sí, la hago yo. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, o lo hemos explicado muy bien, Lara. Muy bien. Pues entonces, lo dicho, ¿de acuerdo? Mañana a la misma hora, ser puntuales, por favor, porque, bueno, más que nada por vosotros, porque a veces os perdéis cositas. Mañana hablaremos de las heridas de infancia, que eso es muy importante, y cómo repercuten en la adultez, cómo las podemos trabajar o cómo las trabajamos desde la hipnosis, como hemos hablado, esa parte inconsciente, ¿no? Y esa parte que es que es lo que he dicho, o sea, muchas veces hay gente que dice, es que yo ya he ido a terapia, ya me lo sé, tal cual, llevo 20 años, llevo 15, llevo medicación, llevo no sé qué, llevo no sé cuántos y no puedo. Es que estás peleando, David, contra Goliat. Es que es muy, muy difícil luchar contra el inconsciente y si no lo trabajamos a un nivel mucho más profundo, es muy, muy complicado. ¿De acuerdo? Así que mañana hablaremos de las heridas de infancia y Lara... Descansad esta noche porque mañana nos sumergimos a encontrar.